Hola a todos. Vamos a hacer un vídeo sobre las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos, ¿vale? Cómo sacar la fórmula de las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos. Bien, vamos a partir de la circunferencia goniométrica, que como solo me hace falta el primer cuadrante para explicarlo, pues solo he dibujado eso, el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tener dos ángulos, un ángulo alfa, que tiene su primer lado con la parte positiva del eje X, que es este, y su segundo lado aquí. Y el ángulo beta a continuación del alfa, en el que uno de los lados coincide con alfa y el otro es este de acá. Bien, nuestro objetivo es calcular las razones trigonométricas de alfa más beta, que es todo este ángulo de aquí a aquí, dependiendo de las razones trigonométricas de alfa y beta por separado. Vamos a hacer unas cuantas observaciones antes de empezar con eso, ¿vale? Vamos a fijarnos ahora en el triángulo OBP, que es este de aquí. OBP. Es un triángulo rectángulo porque se ha construido pasando una perpendicular desde B hasta el lado OA, ¿vale? Esto es una perpendicular, aquí está señalizado, y por tanto el triángulo OBP es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo yo puedo sacar las razones trigonométricas del ángulo beta en este caso. Pues bien, tenemos seno de beta, es cateto opuesto que sería BP, partido por hipotenusa que es OB. Vale, fíjense que la hipotenusa, como estamos en una circunferencia goniométrica, coincide con el radio de la circunferencia, que sabemos que en una circunferencia goniométrica el radio es 1, ¿vale? Tanto de ahí a ahí. Por tanto, OA también vale 1 y OB también vale 1. Al dividir el lado BP entre 1 me queda BP. ¿Qué pasa con el coseno? Pues que tenemos que es cateto contiguo partido por hipotenusa. Y otra vez lo mismo, el cateto contiguo es OP, lo ponemos aquí, y la hipotenusa OB, que como vuelve a ser 1, pues directamente lo ponemos. Eso lo dejamos por ahí a un ladito. Vamos a fijarnos ahora en otro triángulo, el OPQ. El OPQ, si se fijan, es un triángulo rectángulo también, porque se ha construido trazando perpendiculares a este lado, desde P, esto es una perpendicular, y esto es otra. Por tanto, el OPQ es un triángulo rectángulo donde voy a poder sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Tenemos que seno de alfa es cateto opuesto, PQ, entre la hipotenusa que es OP, ¿vale? PQ entre OP. Fíjense que aquí la hipotenusa no mide 1, porque mediría 1 desde O hasta A. Y el triángulo rectángulo es OPQ. Por tanto, el seno es PQ partido de OP. Aquí lo único que vamos a hacer después es despejar PQ porque nos va a hacer falta, ¿vale? Y ya lo tenemos despejado. PQ simplemente es el seno de alfa y pasamos esto dividiendo. Digo, que está dividiendo multiplicando. Tendríamos seno de alfa por OP. Lo mismo vamos a hacer con el coseno de alfa. Para calcular el coseno de alfa tenemos cateto contiguo que es OQ entre hipotenusa que es OP. Pues OQ entre OP. También vamos a despejar el OQ pasando multiplicando esto que tenemos aquí, dividiendo. Por tanto, OQ va a ser igual a coseno de alfa por OP. Ahora vamos a fijarnos en un triangulito que es el BTP, que es este de aquí, que si nos damos cuenta, al estar construido de esta manera, este ángulo es igual a este, que es alfa. ¿Por qué? Porque sus dos lados, que son este y este, son perpendiculares a los dos lados del ángulo alfa. Fíjense que este lado y este son perpendiculares y este lado y este también son perpendiculares. Por tanto, las aberturas que forman tienen que ser las mismas. Al tener yo aquí también el ángulo alfa, también puedo poner el seno de este ángulo alfa como cateto opuesto, que sería TP, entre hipotenusa, que sería BP. ¿Vale? TP entre BP. Y otra vez, como no tenemos hipotenusa igual a 1, lo único que podemos hacer es despejar el TP, que me va a hacer falta después. TP igual a seno de alfa por BP. Lo mismo hacemos con el coseno de alfa será cateto contiguo, que es BT, entre hipotenusa, que es BP. BT entre BP. Y ahora despejamos también BT y pasamos el BP multiplicando. BT igual a coseno de alfa por BP.
Bueno, aquí tenemos todo lo necesario para calcular las razones trigonométricas de alfa más beta. Vamos a empezar diciendo que el alfa más beta está en el triángulo OBS, ¿vale? El OBS, que es un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí es alfa más beta. Vamos a empezar a calcular el seno de alfa más beta y vemos que el seno de alfa más beta es cateto opuesto, que es BS, entre hipotenusa, que es OB, pero la hipotenusa aquí sí que vuelve a ser 1, ¿vale? Entonces el seno simplemente es BS, lo tenemos aquí. Como lo que queremos es poner las razones trigonométricas de alfa más beta en función de alfa y beta por separado, pues vamos a intentar separar BS. ¿Cómo lo separamos? Como la distancia que hay de T a S más la distancia que hay de B a T. ¿Vale? Aquí lo hemos puesto, la distancia que hay de T a S más de B a T. ¿Qué pasa? Que de T a S, yo digo, no hay ningún triángulo aquí que yo pueda usar, pero si me doy cuenta que TS es lo mismo que PQ, esta distancia es exactamente igual que esta sí que la tengo metida dentro de este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y como habíamos dicho antes, el PQ ya lo teníamos aquí despejado como seno de alfa por OP, que simplemente es lo que hemos puesto aquí. ¿Vale? El PQ es seno de alfa por OP. ¿Qué pasa con BT? Exactamente lo mismo. BT ya la teníamos antes despejada aquí como coseno de alfa por BP, que lo pongo, ¿vale? Coseno de alfa por BP. ¿Quién es OP y BP? Si nos fijamos aquí, en el triángulo OBP ya habíamos despejado seno de beta y coseno de beta. Pues OP será el coseno de beta y BP el seno de beta. Lo ponemos todo en su sitio, con lo cual ya tenemos la fórmula del seno de la suma de dos ángulos, que es seno de alfa coseno de alfa más seno de beta coseno de beta. Vamos con el coseno. El coseno de alfa más beta, si se dan cuenta, en el dibujo es el cateto contiguo, que es OS, dividido entre hipotenusa, que es OB, y OB vuelve a ser 1. Por tanto, el coseno de alfa más beta es OS. ¿Qué pasa? Que vuelvo a intentar ponerlo en función de alfa y beta. El OS, si me doy cuenta, será el OQ quitándole SQ. Si a todo el segmento OQ yo le quito el SQ, me queda el OS. Pues bien, lo vamos a poner así como el OQ menos el SQ. ¿De acuerdo? Que es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa con OQ? OQ es el cateto contiguo de este triángulo, que es lo que teníamos antes aquí. OQ es coseno de alfa por OP, que es lo que hemos puesto aquí. El OQ, coseno de alfa por OP. ¿Qué pasa con SQ? Volvemos a lo de antes. SQ no está metido dentro de ningún triangulito que yo pueda usar. Pero si me doy cuenta, SQ es exactamente lo mismo que TP, que sí que está metido dentro de este triangulito. Y TP lo teníamos ya despejado por aquí, que era seno de alfa por BP. Pues bien, cuando yo meto todo eso en la fórmula, me queda coseno de alfa por OP menos seno de alfa por BP. Y OP y BP volvemos igual que antes al triángulo este, al OBP. BP y OP ya lo teníamos como seno de beta y coseno de beta. Por tanto, al sustituir, ya me queda coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y esa es la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la tangente? Cuando vamos a calcular la tangente, nosotros sabemos que la tangente es seno partido por coseno. Pues bien, el seno partido por el coseno de alfa más beta, pongo aquí la fórmula de cada uno, y lo que tengo es que seno partido por coseno es todo esto. ¿Qué hago yo con todo esto para dejarlo de la manera que es? Pues dividimos todos los términos de esta fracción, que son 4, 2 arriba y 2 abajo, entre coseno de alfa, coseno de beta. Si yo divido cada término entre coseno de alfa, coseno de beta, me doy cuenta que en este primer término me coincide aquí coseno de beta arriba y abajo, por tanto lo puedo simplificar esto con esto. Y me queda seno de alfa partido de seno de beta, que es tangente de seno de alfa partido coseno de alfa, que es tangente de alfa. En el segundo término puedo simplificar el coseno de alfa
con el coseno de alfa y me queda seno de beta entre coseno de beta, que es tangente de beta. Aquí debajo simplificamos todo, porque me tengo el coseno con el coseno y este coseno con este coseno. Me queda 1. Y por último, aquí podemos simplificar, no podemos simplificar nada, pero veo que seno de alfa dividido entre coseno de alfa es tangente de alfa por seno de beta entre coseno de beta, que es tangente de beta. Y por tanto la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos se me queda así. Tangente de alfa más tangente de beta dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. ¿Vale? ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer con estas fórmulas? Por ejemplo, en el libro ustedes tienen en la página 108 un ejemplo para usar estas fórmulas. Me dice, calcula sin utilizar la calculadora las razones trigonométricas del ángulo 75 grados. Si nos damos cuenta, el ángulo 75 grados es la suma de 30 y 45, de los que conocemos o se supone que tenemos que conocer las razones trigonométricas. Por tanto, podemos poner el seno de 75 como seno de 45 más 30. Y ahora con la fórmula que teníamos antes, que era seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa, que es esta de aquí, donde está alfa voy a poner, en este caso 45, y donde está beta 30. Pues seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45 seno de 30. Me las conozco todas, las pongo y hago las operaciones. Con el coseno exactamente lo mismo. La fórmula coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Pues coseno de 45 seno de 30 menos seno de 45 seno de 30. Meto todas las razones trigonométricas y calculo. La tangente lo mismo, ¿vale? Metemos las razones trigonométricas de 45 y 30, donde van, y calculo todo lo que pueda, ¿vale? Que aquí ya entrarían las cosas del tema 1. Pues bien, esta ha sido la clase de hoy. Buenas noches.